Vamos a iniciar en este día sábado, 30 de octubre del 2021. En primer lugar, agradecerte allí, Juan, tuvimos el espacio el sábado anterior y participaste ya prácticamente casi para cerrar. Mostraste tu interés y entiendo que vas a estar presente en el evento de la Bitcoin, que va a ser ya prácticamente ahora en noviembre. Y no sé si también por lo que me mencionaste vas a estar presente en el otra actividad que es Adopting Bitcoin. Entonces, te agradecemos allí porque no sabía especialmente a cómo te dedicabas, pero ya conociendo básicamente, pues fue una excelente oportunidad y nace el tema el cual vamos a estar tratando ahora, que es específicamente hablar acerca de esta wallet que es muy sonada en el país, aunque quizás últimamente no hemos hablado mucho de ella, pero es quizás como la base, especialmente de lo que o se toma como la base para la parte de la ley Bitcoin en nuestro país y es como el impulso generalizado a lo que estamos viviendo ahora en el país. Quizás nos presentamos un poquito, Pablo, y bueno, primero mencionar que nos acompaña Karina, que va a ser la co-host junto con Miguel también. Bueno, en ese caso está de oyente, pero va a estar siempre Karina apoyándome porque vamos a desarrollar todos estos tópicos que están sumamente interesantes y luego abrimos para todos los que quieran participar, hacer sus diferentes preguntas sin ningún tipo de restricción. Así es que si gustas empezamos presentándonos, especialmente Juan, y después quizás mencionamos algunos de los tópicos que tenemos previsto estar tocando en este día sábado a esta hora de la noche. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Juan Pablo López, soy desarrollador de Galoy, soy de Colombia. Eh, Estoy más o menos trabajando en el proyecto como de junio, finales de mayo, aunque digamos que empecé básicamente contribuyendo al proyecto open source sin ser empleado y ya después me uní a la compañía y llevo desarrollando como, como desde el 2000 más o menos, casi 21 años, 22 años, un poquito antes. Sí, esa es mi experiencia y bueno, ya ahorita les estaré contando un poco más de toda la infraestructura y la parte técnica, que a veces es un poco difícil porque digamos que yo soy el único que hablo español del equipo de desarrollo, entonces digamos abrir estos espacios en español es un poco difícil si tratamos de invitar pues como a la gente más conocida o a los desarrolladores más conocidos, al menos en Twitter, ¿cierto? Generalmente es en inglés y bueno, espero poder solucionar todas las dudas y como le dije a Ishi, en general, digamos que Galoy tiene una política de radicalmente transparente, entonces pueden preguntar lo que quieren y siempre y cuando yo tenga la información y no esté protegido por una NDA, les voy a poder contestar todas las preguntas que tengan. Excelente. Bienvenida, Karen. Sí, hola Ishi, gracias por invitarme a hacer co-host contigo. Mi nombre es Karina, resido en Los Ángeles, California y soy salvadoreña de nacimiento, aunque crecí aquí en los Estados Unidos. Y estoy muy interesada en el topic de ahorita, aunque sé que Juan va a confirmar, creo que en los Estados Unidos todavía no se puede usar esta wallet, pero de todos modos estoy aquí para aportar y apoyar. Gracias. Excelente. Bueno, algunos de los tópicos de los que vamos a estar hablando durante esta sesión, que está siendo grabada, esperamos posteriormente ponerla a disposición, ojalá que todo salga bien. Vamos a hablar quizás un poquito acerca de los eventos que se nos avecinan. Prácticamente estamos ya a las puertas de noviembre y hay dos eventos bien cercanos, quizás el más famoso y que se está promocionando bastante ahorita y justamente por el que tuvimos la oportunidad de contactar a Juan, que es la Bitcoin. Aparte de él, al menos he sabido de muchas otras personas, Bitcoiner especialmente, que van a estar acá en el país, varios de ellos argentinos y también de otros países. Así es que no sé si en la misma fecha, comentanos aquí, Juan, vamos a tener también la otra actividad que es Adopting Bitcoin. No sé si es en la misma semana o es
en las semanas que le siguen. No, es en la misma semana. Hay un tema pues como de confusión de fechas y demás, pero lo que hay que decir es que Adopting Bitcoin es específicamente de Lightning. Eh, y bueno, digamos que la Bitcoin al comienzo va a ser, entonces, bueno, digamos que voy a estar principalmente en eso, pero si puedo ayudar en el otro, pues como también, ¿sí? Digamos que hay una ventaja Sí. pues de lo del idioma y eso, sobre todo para las personas de El Salvador, entonces, porque la mayoría son angloparlantes, entonces a veces es un poco más difícil. Uh-huh. Perfecto. Bien, vamos entonces a estar hablando un poco acerca de Bitcoin Beach como tal, una media introducción. Luego nos pasamos a los tópicos, que sería hablar un poco de lo que me mencionó Miguel hace un rato acerca de Galoy. Luego nos vamos a hablar un poco acerca de cómo nace esta idea de crear la wallet de Bitcoin Beach. Vamos a hablar algunos temas estadísticos relacionados con esta wallet. Luego vamos a tocar un poco el lenguaje de programación y la arquitectura, como ya lo mencionó Juan hace un momento. También vamos a, de ser posible, a tocar el tema de algunas dificultades, algunos errores que se han presentado durante este tiempo. Luego, si Juan nos habla un poco acerca de la parte open source, como ya dijo, y eso quizás es lo que a mí me pareció más interesante, el hecho de la transparencia que mencionó, que realmente todos lo deberían de tener. Y luego la parte de interesantísima también, su integración con Lightning Network. Aquí creo que nos va a tomar bastante tiempo. Y luego hablar quizás también acerca de qué es lo que se puede hacer con la wallet de Bitcoin Beach, y por allí quizás también otros temas relacionados con esto. Si gustan, para tener un pequeño esbozo introductorio, hablemos un poco acerca, al menos lo que conocemos, ¿verdad? Porque como bien lo dijo Juan hace un poco, la parte territorial o la parte que se vive del día a día. Juan, quizás aquí explícanos, ¿nunca ha venido a El Salvador todavía, Sí, nunca. propiamente? No, nunca, No, nunca he ido. Lo que conozco como de la historia y eso es lo que he leído, lo que me han contado. Entonces, y si ustedes ven como las historias y todo lo que escriben, la mayoría obviamente está en inglés. Entonces hay, digamos que, pues hay cosas como que no cuadran y eso. Entonces, digamos que parte de mi trabajo ahorita que voy a ir en 15 días es conocer de primera mano de la gente que está allá, que habla español, y los que están en Hub House y precisamente en el Zonte, cómo fue como toda la historia, porque si quiero saldar como unas dudas que tengo de las incongruencias que hay en las historias que uno lee en la prensa, pues, en los hilos de Twitter y demás. Pero sí, no hay como una exactamente. historia como unificada de cómo arrancó todo. Sí hay como una idea general y probablemente ustedes ya conozcan parte de eso, pues que es todo el cuento de Mike Peterson y que alguien de Estados Unidos le dio una donación de $100,000, pero que solo lo recibía en Bitcoin y que era pues como para hacer apoyo social y demás, y a partir de ahí digamos que nació toda la iniciativa de Bitcoin, pero después digamos que se dieron cuenta, creo que al comienzo arrancaron solo con transacciones on-chain, si mal no estoy, o sea, directamente en la blockchain de Bitcoin, pero obviamente en esa época estaba los costos muy altos, entonces digamos que surgió como la necesidad de crear, digamos, una wallet propia que permitiera hacer, obviamente, transacciones rápidas y digamos que en ese momento no estaba muy fuerte la Lightning, pero transacciones entre las mismas personas del Zonte. E incluso, pues hay algo que me pareció muy curioso, en estos días está revisando algo en los bancos en El Salvador, que curiosamente la mayoría son como subsidiarias de bancos colombianos. No hay ni un solo cajero en esa zona. Pues revisé 2 o 3 bancos grandes de allá y al menos en lo que muestran los mapas de las páginas pues es para uno pues que está en una ciudad grande y demás, que encuentra un cajero en cada esquina, allá es como no hay ni un solo cajero en esa zona, entonces entiendo uno un poco como la falta de interés de los bancos en bancarizar a las personas, ¿sí? Obviamente ustedes deben conocer eso mucho más que yo, pero al menos viendo, por ejemplo, ese mapa de los cajeros o de las sucursales, se daba uno cuenta que hay zonas del país que están totalmente abandonadas por, por la industria financiera tradicional. Sí, correcto. Lo has dicho bien. Allí quizás por el mes de junio, cuando justamente empezó toda esta fiebre del Bitcoin en El Salvador, hubo mucho interés a nivel especialmente del Zonte, donde nace este proyecto. Y por allí varios de las personas principales estuvieron en diferentes space
y al menos yo logré tomar bastantes notas de justamente el proyecto. Y quizás para dar un pequeño pozo, lo mencionamos así rapidito para tener un contexto acerca del nacimiento de la wallet, que es lo que precisamente vamos a estar hablando ahora. Según lo que comentaban las personas que están a cargo del proyecto, a inicios del año 2020, justamente en el pleno apogeo de la pandemia, se recibió, como bien dice Juan, una donación, y esa donación en aquellos momentos fue de 15 Bitcoin. El precio, y yo justamente antes de esta sesión lo estuve checando para ver si en efecto andaba por esas rondas, justamente era aproximadamente de $6,000. Entonces, la donación que se recibió cerca de los inicios del año 2020 en esa zona, en Playa El Zonte, fue alrededor de $90,000, sumando los 15 Bitcoin en total a nivel de la donación. Comentaban entonces que lo que se hizo fue un tipo de alianza estratégica, lo cual permitió hacer, digamos, contacto con los habitantes de la zona, que por cierto, en Playa Anzolte andan alrededor, no son más de 3,000 habitantes los que están en esa playa como tal. Entonces es una comunidad bastante pequeña, bastante reducida y también que tiene mucha pobreza. La parte costera de nuestro país quizás se caracteriza por ser bastante pobre. Entonces, estos 15 Bitcoin que recibieron, tomaron la estrategia de cómo lo iban a distribuir, empezaron a contactar a la gente de la zona y empezaron a regalarle los satoshis, ¿verdad? Hacer las fracciones y dividirlo. Luego tomaron también la estrategia de irse como con los comerciantes de la zona, porque como todos sabemos, de nada sirve que tengamos Bitcoin si no podemos o no tenemos un lugar a donde cambiarlos. Entonces, por lo que comentaban allí las personas a cargo del proyecto, estos comercios estuvieron dispuestos a hacer esta prueba y así fue como se fue o inició a desarrollarse una economía circular en Playa El Zonte, y ahora pues eso está prácticamente en boca de todo el mundo porque quizás se toma como el proyecto pionero a nivel de la implementación de una economía totalmente circular en, en el Zonte, que es una playa de nuestro país que está muy cerca de la capital. Entonces, tanto así, y quizás algunas de las cosas que son bien impactantes para nosotros es que personas que, según la experiencia de quienes están a cargo del proyecto, dicen, hay personas que no saben ni leer ni escribir, pero estas personas hacen uso de una forma muy eficiente a través de especialmente la wallet de Bitcoin Beach y supongo otros tipos de interacciones que hay. En Playa El Zonte hay un cajero también, un ATM, que es provisto por Atena. Entiendo que todavía está ahí, aunque hoy sabemos que hay muchos más cajeros de Chivo Wallet como tal, pero hay un cajero especialmente el cual ha sido utilizado prácticamente desde los inicios. Y entiendo también, Juan, que hubo o hay una alianza específicamente, que quizás lo vamos a hablar más tarde, con Stripe propiamente para que se puedan enviar las remesas, porque por ejemplo, entiendo que hay gente allí en el Zonte que recibe sus pagos, o sea, sus salarios ya por medio de Bitcoin, y también se hace mucho envío de remesa por medio del aplicativo, que posteriormente le vamos a preguntar a Juan cómo funciona eso. Entonces, ese es quizás como de una forma introductoria para hablar acerca de Bitcoin Beach, que se ha vuelto tan famoso a nivel del mundo como un proyecto estrella insignia, y amarrado al proyecto, pues obviamente está lo que vamos a hablar en esta noche, que es la wallet como tal, que es quizás la que permite esa interacción con todos los usuarios. Entonces, hablando de esto, Juan, si gustas, pasamos al primer punto para que nos comentes, y acá el interés también un tanto de Miguel acerca de Galoy. Nosotros conocemos Bitcoin Beach, pero cuando escuchamos Galoy ya nos perdemos un poquito, así que Pues me contaron a un hotel en el Zonte o algo así, digamos que lo que mencionan es que la wallet es de Strike o algo así por el estilo. Pero antes de eso hay un dato súper curioso y es que exactamente hace un año el primer comercio fue agregado, que es el de la mamá de Jorge, pues
creo que es el arroba de Chimbera, si no estoy mal. Y exactamente hace un año se agregó como ese primer hecho que fue el de la mamá, que la convenció pues como de utilizar Bitcoin. Entonces, bueno, pues continuando con eso, creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, uno hay que entender como todo el proyecto de Bitcoin Beach como un proyecto social. Eso es como una parte, pues lo que manejan de las donaciones, de todos los proyectos sociales y demás. Hay otra parte que es la wallet que se utiliza precisamente para lo que mencionaste de esas transacciones del día a día, para que los comercios reciban, para que la gente pueda hacer transferencias entre ellas sin ningún costo. Y hay un tercer actor que es Strike, que creería yo pues como que terminó de unir todo pues por el contexto que ustedes tienen de remesas y el porcentaje de remesas que reciben del exterior y demás. Y es, pero también hay un dato curioso ahí y es que realmente no es que haya una alianza o algo por el estilo con Strike. Lo que realmente facilita todo es la tecnología que está por detrás, que es Lightning, ¿cierto? Entonces, realmente no es que pues Galo y Strike tengan una alianza, o al menos no una que yo conozca. Eh, pero todo como se hace a través de un protocolo abierto como Lightning, pues digamos que todo funciona como si estuviera integrado, ¿cierto? Y probablemente ustedes que están en El Salvador ya lo han vivido con diferentes aplicaciones, con diferentes proveedores y demás. Desde que cumplan con el protocolo y demás, pues digamos que no hay ningún problema. Entonces, eso es como lo primero. Entonces, digamos que hay dos actores importantes. Uno es Jack Mallers, el de Strike, y otro es Nicolás Bortic. Eh, para los que lo quieran buscar en Twitter es Nicolás, como Nicolás Burtey con Y, si lo quieren buscar, incluso él ahí en el primer tweet pineado que tiene, está como la historia un poco, claro que está en inglés y la pueden leer, eh, y digamos que ellos dos fueron como las cabezas visibles, aunque Nicolás no tanto, siempre ha estado como más, entre comillas, bajo perfil, pero fue el que empezó, digamos, todo el desarrollo y por mucho tiempo estuvo él solo con una persona de India, incluso aquí estaba viendo el primer commit del proyecto fue en septiembre 23 de 2019 y él básicamente lo que tiene es una visión de Lightning y Bitcoin y específicamente de Lightning eh, como una red simplemente de integración de pagos, ¿cierto? Si lo quieren comparar con el sistema financiero tradicional, es, bueno, Bitcoin es Swift, es ACH, es una de estas redes que son lentas y demás, y Lightning es, digamos, odiosamente comparada, ¿sí? Por ejemplo, como con la red de Visa o de Mastercard y demás, ¿cierto? Que permite las transacciones del día a día y como vemos, pues digamos que está funcionando así. Y esa es la visión como de Galoy como tal y proveer esa infraestructura para todos los actores del ecosistema que se van a ir sumando. Probablemente en el 2019, digamos que esa visión no era como tan clara, o cualquiera que lo hubiera visto hubiera dicho, este man está loco, pero bueno, hoy vemos que se materializa y ustedes probablemente, eh, digamos que en el día a día ya están usando Lightning o están usando transacciones on-chain, pero bueno, Lightning es lo más, incluso ahorita lo vemos en las estadísticas, es lo que más se utiliza en el día a día, pues por la velocidad y por los costos, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que el nacimiento de Galoy como tal, yo creo que Nicolás lo hizo básicamente como llegamos todos los desarrolladores a Galoy, que es porque simplemente queríamos contribuir y es, digamos, es algo impresionante porque nunca había estado en un proyecto así, casi todos los desarrolladores, al menos solo los desarrolladores, entramos primero contribuyendo al proyecto sin recibir pues como nada a cambio, un pago, lo que sea, todos estamos ahí porque simplemente queríamos pues contribuir al proyecto porque nos gustaba el proyecto, porque nos gustaba lo que estaba haciendo y bueno, digamos que así arrancó todo, pero obviamente ya se está estructurando, eh, digamos, en una compañía que pueda proveer un servicio robusto. Digamos que hay varias soluciones custodiadas, que es, digamos, que el otro punto importante y que hay que saber diferenciar, ¿cierto? Porque digamos que lo que todos promovemos son wallets no custodia, ¿cierto? Y es lo que en general, incluso nosotros los desarrolladores de Galoy, pues digamos que promovemos a la gente, pero hay ciertos contextos en los que una wallet custodiada tiene sentido o en el que la infraestructura que soporta una wallet custodiada puede tener sentido. Es decir, por ejemplo, y ahorita lo deben estar viviendo los bancos en El Salvador, ¿cierto? Necesitan toda una infraestructura, toda una arquitectura para soportar, digamos, un nodo Lightning, un nodo Bitcoin, poder administrarlo, poder soportarlo, poder gestionar casos de soporte,
tener una infraestructura que puede mover cosas tan sencillas como mover fondos a una cold wallet, gestionar las firmas para que sean multifirma, todos los temas de seguridad, hemos dicho, todo lo que implicaría un banco, pero viéndolo con la infraestructura de Bitcoin. Digamos que eso creería yo que sí, para soportar lo que, por ejemplo, en este caso están viviendo los bancos del Salvador, ¿cierto? O tiendas o comercios que son un poquito más grandes y quieren tener como su propia infraestructura, pues también lo necesitan. Pero hacer ese desarrollo, aunque pareciera muy sencillo, realmente tiene, digamos, muchos casos, y ustedes probablemente lo han sufrido en carne propia con el desarrollo de Chivo y con con los problemas que han tenido y demás. No es un tema pues como que sea tan fácil de implementar. Hay muchos casos que son pues que no normalmente se dan, pero que hay que tener en cuenta. Cosas tan sencillas como llevar una doble contabilidad, pues una contabilidad de doble entrada, perdón, para los que saben de contabilidad, creo que el nombre es partida doble, si no estoy mal, eh, para que no pasen cosas como que yo pueda modificar simplemente el saldo de una wallet y me parezca más saldo del que es o menos saldo del que tengo. Eh, digamos, desde esa parte hasta, por ejemplo, controlar temas técnicos de, por ejemplo, tengo que comprimir la base de datos del nodo LND y pues digamos que no tengo una herramienta para hacerlo o va a estar caído el nodo unas horas y no voy a poder prestarle servicio a los usuarios. Bueno, hay muchas cosas, entonces digamos que esa es la visión de Galoy, proveer toda esa infraestructura para todos esos negocios que necesitan tener su propia infraestructura y proveer servicios. Digamos que la wallet podría ser como, digamos, el primer caso de uso, ¿cierto? Lo que uno vería, pero la visión de Galoy va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, si un banco utilizara la infraestructura de Galoy, podría perfectamente, digamos, simplemente no utilizar como la wallet móvil, sino solamente el backend e integrarlo a su sistema de core bancario, ¿cierto? O, por ejemplo, pues no sé si han visto estas empresas que son de puntos y de cashback y quieren tener su propia infraestructura, no necesariamente, o probablemente ya tengan su propia aplicación o lo que sea y quieren integrar Bitcoin, entonces pueden tener, digamos, todo ese backend robusto, digamos, con una arquitectura resiliente, construida tanto desde el punto de vista de infraestructura como de código, pues para hacer como se dice, enterprise grade o con un grado de robustez empresarial que permita, digamos, a entidades reguladas y demás poder cumplir pues como con las integraciones que tienen que hacer dentro de la red Bitcoin y Lightning, ¿cierto? Entonces, esa es la visión, eso es lo que, digamos, a lo que apuntamos, pero digamos que el primer ejercicio fue obviamente hacer la wallet de Bitcoin Beach. Entonces ustedes lo pueden ver como, bueno, Galoy es el proveedor de Bitcoin Beach, aunque en este momento, y ahí para responder la pregunta a Ari, mencioné que ciertos países no se pueden instalar, es que, digamos que en este momento la wallet está abajo, digamos, las ventas y la custodia de Galoy entre y Galoy es una entidad de Estados Unidos, entonces que si permite a ciudadanos estadounidenses utilizar la wallet, pues podría tener problemas legales por el tema de transmisión de dinero y demás, depende de la interpretación de cada uno de los estados y demás. Entonces, pues en ciertos países, digamos que no se permite, pero digamos que la noticia, y esto lo puedo contar, es Bitcoin Beach, aunque tiene pues como toda la parte social y demás, digamos que está buscando ser una entidad propia para obviamente ofrecer más servicios, ajustarse a la ley del Salvador, pues a todo lo que requieren las wallets y demás de integración con los bancos y demás. Entonces, digamos que dentro de poco, digamos que se separaría completamente y Galoy le entregaría la custodia completamente a esa nueva entidad que se vaya a formar. Realmente no tengo mucho de cómo hacer la estructura y demás, pero sí les puedo contar pues que va a ser una entidad aparte y simplemente Bitcoin Beach va a ser, digamos, un cliente más de Galoy. Perfecto. Bueno, que ya hemos conocido un poco más acerca de Galoy con esto que nos has comentado y ahora si gustas nos comentás para hablar quizás otra parte técnica, pero quizás lo amarramos primero con las estadísticas para poder entender un poquito a nivel de la infraestructura de cómo está montada y un poco acerca de la seguridad que es tan importante también. Si nos pasamos, Juan, a hablarnos un poquito acerca de los datos estadísticos, de todos, al menos los que vos tengas presente o de los que manejes,
porque sabemos que son datos puramente confiables, ¿verdad? Por allí sí quizás hacer el disclaimer en el sentido de que en algunos de esos space de los iniciales, allá quizás por junio, cuando se hablaba mucho de Bitcoin y de Bitcoin Beach especialmente, y yo escuché hablar de algunas cifras bastante estratosféricas, ¿verdad? Que me parecieron impresionantes. Sin embargo, al ir a ver ya por ejemplo, en Google, las cifras como que no pegaban mucho, pero qué bueno que ahora tenemos la oportunidad de contar como con datos estadísticos de primera mano de tu parte. Así que si estás, empezá y nos comentás sobre estos datos. Listo, bueno, lo primero como que hay que aclarar es que igual la wallet fue creada pues con ese fin como de dar apoyo social y específicamente dirigida a esa población del Zonte, ¿cierto? Entonces, digamos que si inicialmente daban cifras estratosféricas, pues no podía ser más de las 3.000 personas que mencionaste que estaban en el Zonte, ¿cierto? Pero digamos que el objetivo inicial de la wallet era capacitar a esas personas, ¿cierto? Incluso si ustedes ven en la wallet todavía queda una parte como de que hay una serie pues como de información para que la gente entre y tenga pues cierta información de Bitcoin y van ganando unos satoshis pues como para que tengan como su primera aproximación de cómo hacer una transacción y demás y pues van aprendiendo un poco sobre Bitcoin. Otro dato importante es que digamos que el promedio de lo que hay en las cuentas es aproximadamente $10, ¿cierto? Y esto va muy en coherencia a que es una wallet custodiada, ¿cierto? Pero que facilita muchas cosas. Probablemente los que están en el mundo técnico saben que, por ejemplo, gestionarla como en Breeze, que es inicialmente como 2.000 satoshis o algo así por el estilo, pues digamos que era mucho, entonces digamos que esa era como la principal diferencia, ¿cierto? Y bueno, ahorita les voy a contar como otras cositas. Entonces, teniendo como eso en contexto, entonces ya les voy a contar los datos como están ahorita. Entonces, aunque la cifra oficial de usuarios del mes pasado, o sea, corte a 30 de septiembre, si no estoy mal, era 50.000 usuarios, les puedo decir que en este momento, y aquí estoy exactamente mirando en el dashboard, van alrededor de 59.300 usuarios y aproximadamente 210 negocios. Probablemente lo utilicen más negocios, pero esos son los negocios que tienen, digamos, un punto en el mapa. Y hay una cosa muy curiosa, hace poco como que empezaron a crear muchos usuarios en Lima, entonces no solo se está utilizando en El Salvador, sino en Perú también. Entonces eso me pareció curioso que vi hace poquito, porque hace rato no vi el mapa, pero si ustedes se meten en el mapa y hacen un zoom out, van a poder ver puntos en Perú. Cada vez hay como más punticos, hay poquitos, pero ya se ve como un cúmulo de puntos en Lima y creo que en Cusco, si no estoy mal. Bueno, eso en cuanto a usuarios. En cuanto Y a hay una pregunta, quizás va con lo que te consultaba Cari al inicio. ¿En qué países está disponible ahorita para descarga? Digamos que exactamente no sé en qué países está restringido. Sé que Venezuela está restringido. Me imagino que todos los países con los que Estados Unidos tenga problemas y Estados Unidos está restringido. Sí, pero precisamente por lo que les conté, Galoy es una empresa de Estados Unidos, no puede, digamos que está regida pues como por las leyes de Estados Unidos o la interpretación que tiene cada uno de los estados y demás. Entonces, para evitar el tema pues como de que se requiere una licencia y demás, que sí es lo que tiene Strike, que también es muy importante como para el desarrollo y la evolución de lo que pasó en Bitcoin Beach, era, bueno, estaba esa área pues como de Bitcoin Beach para hacer las transacciones locales, para que los negocios recibieran, pero también estaba Strike que permitía, y que creo que ellos sí tienen licencia para enviar el dinero como tal, ¿cierto? Pero digamos que Galoy al tener esa restricción, digamos que mientras Bitcoin Beach no sea una empresa aparte, no va a abrir a esos otros países, entonces probablemente Estados Unidos y todos los países que Estados Unidos tenga bloqueado, pues ustedes ya saben por qué, por temas geopolíticos y demás, ¿cierto? Entonces por eso Venezuela, por eso me imagino que Irán y el resto de países pues, que tienen problemas con Estados Unidos. ¿Sí? Ok, perfecto. Mira, no sé si alguien quiere ya ir como haciendo preguntas en base a lo que va diciendo, a lo que nos va contando Juan. Si gustan, pueden pedir allí la palabra para poder irlas haciendo. Y todo el que tengan preguntas en base a lo que estás diciendo ya a nivel de estadístico, porque quizás a mí me van surgiendo algunas ya conforme lo que van hablando y posiblemente algunos de los que nos están escuchando también.
Y una de esas preguntas, por ejemplo, Juan, era quizás ya amarrándolo un poco con arquitectura, es de estos 50 y algo, 59,000 que dijiste que hay ahorita, quizás siempre dentro de las estadísticas, ¿qué tanto de ese porcentaje? Porque quizás aquí hay un dato interesante. Si notas, con la Chivo Wallet se dice que hay 3 millones de descargas, pero hemos dicho o recalcado que el hecho de tener una descarga no significa mucho, sino que más que todo la estadística tendría que ser a nivel de uso, ¿verdad? Entonces, por ahí va orientada la pregunta un poquito. De estos 59,000 que la han descargado la wallet de Bitcoin Beach, ¿qué tanto es el movimiento, no sé, como diario de todos estos usuarios? Sí, pues primero les cuento, yo no tengo acceso directo a las estadísticas pues como de la aplicación como tal. Digamos que hay, por temas de seguridad, digamos que realmente yo solo tengo acceso hasta cierto punto. Pero lo que sí les puedo decir es qué tipo de clientes hacen consultas, por ejemplo, al backend. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo exactamente los datos. 84% de las consultas se hacen desde dispositivos Android, ¿cierto? 10% desde dispositivos iOS y hay un 6% que no está identificado, que probablemente sean las integraciones, por ejemplo, con Athena, bueno, y hay otras pues que están por ahí, algunas utilizan directamente como para hacer otras cosas. Entonces, pero sí, obviamente se ve pues que Android es el ganador, 84%, 10% iOS y 6% pues integraciones directas pues pues desde otro tipo de software. Y en cuanto a pagos, no tengo los datos de recepción, pero sí los de pagos. Entonces, si uno ve aproximadamente en el mes, son alrededor de 30,000 transacciones. Esas transacciones están divididas entre transacciones de Lightning, transacciones on-chain, que van directamente a la blockchain de Bitcoin, y transacciones digamos, intraledger, como lo llamamos nosotros, que es dentro de la misma aplicación, que realmente no pasan por ninguna otra red y es parte, pues, como de las principales diferencias con otras wallets custodiadas y, pues, obviamente con las wallets no custodiadas, y es que dentro de la misma aplicación se pueden hacer transacciones totalmente gratuitas. Y eso es, digamos, es beneficioso, por ejemplo, en el caso de los cajeros, que normalmente funcionan on-chain, como hay una integración con Athena, si yo voy no sé, a recibir Bitcoin y doy mi dirección de Bitcoin Beach, pues realmente no se manda a la blockchain de Bitcoin, sino que me llega directamente a mí, porque obviamente nosotros detectamos que la factura Lightning es de Bitcoin Beach o que la dirección de Bitcoin es de Bitcoin Beach y simplemente hacemos la transacción internamente. Entonces, digamos que esas son más o menos como las estadísticas. Entonces, si tienen preguntas con respecto a eso. Bueno, justamente eso es algo de lo que yo te iba a preguntar. Como les decimos a los que están escuchando, si tienen preguntas, pidan ahí la palabra para que lo vayamos haciendo un poquito más dinámico en base a lo que va hablando Juan. Y era respecto a la parte de las comisiones. Eso, y ¿sabes qué? Es un dato bien interesante porque creo que nos va a ayudar a entender un poco acerca, cuando ya hablemos quizás de Lightning, de cómo se maneja la parte de los usuarios, ¿verdad? Porque muchos, especialmente la parte de la oposición política en nuestro país, siempre ha estado eso de que no, lo de las cero comisión es mentira, o que las comisiones gratuitas no se pueden dar, y justamente va amarrado con lo que estabas comentando vos. A nivel de afirmación, toda transacción que se haga entre wallets de Bitcoin Beach son totalmente gratuitas, no generan Sí, ninguna comisión. exacto. Igual Y, les voy a... perdona, y si no, aparte de eso, de la confirmación, nos indicas cómo es que eso es posible, para que lo entendamos, porque creo que va amarrado casi la misma estrategia con la Chivo Wallet. Sí, antes de eso, igual les voy a dar las cifras, por ejemplo, de esos 30,000, aproximadamente el 35%, casi 40%, sí, 40% más o menos, es de transacciones internas. Eh, y el resto están divididas pues como entre transacciones Lightning y transacciones on-chain. Las transacciones on-chain son menos, pero últimamente se ha incrementado más, creo que por todos los temas que están haciendo
de arbitraje y otras cosas. Incluso hemos tenido problemas con eso. Ahorita, cuando entremos al tema de los problemas, les voy a contar un poquito más. Pero sí, digamos que eso es posible que sea cero porque, digamos, como les conté ahorita, digamos que nosotros utilizamos un sistema como de doble entrada. Para los que conocen algo de contabilidad, es básicamente que si yo debito de una parte, tengo que agregar en otra parte, ¿cierto? Como las cuentas de, bueno, no sé, los quiero en contabilidad. Y simplemente se hace internamente. Digamos que todos los balances y demás están dentro de una base de datos, entre comillas, de nosotros. Y eso, digamos que aunque tiene sus problemas, también tiene la ventaja, por ejemplo, de tener, por ejemplo, nodos linings que se puedan, no sé, reiniciar o que lo pueda cambiar o que pueda tener un backup del nodo como tal, ¿cierto? Porque no confío, pues sí confío obviamente en las transacciones y demás que se realiza dentro del Lightning, pero todas las validaciones de saldo y demás se hacen, digamos, en el propio sistema de la wallet, ¿cierto? Y sí, creería que es un poco parecido a lo que utilizan en Chivo, pero no sé si qué tanto implementaron ellos ese sistema, pues como de doble entrada, eh, sobre todo, por ejemplo, por los problemas que escuchamos en estos días, pues que a unas personas les habían agregado un montón de balance y demás, porque digamos que yo estuve analizando eso, pues si nos podía pasar algo así por el estilo y demás, y realmente no hay un cómo pase eso, porque si yo, por ejemplo, le agrego, no sé, $1,000 a una persona, tengo que descontarlos de alguna otra cuenta contable de lo que tenemos nosotros internamente, ¿cierto? Y eso, si está, por ejemplo, si alguien entra a la base de datos, bueno, pasa todos los temas de seguridad y demás y lo modifica, internamente, digamos, hay un proceso que está corriendo todo el tiempo que es para ver si la wallet, si ese balance, el balance de lo que hay en la hot wallet, que es lo que está como disponible para hacer transacciones on-chain, más el balance que está en los canales Lightning, debe sumar exactamente todo lo que esté en el, pues como en los balances de todos los usuarios que utilizan la wallet, ¿cierto? Incluso, pues yo incluso aquí lo estoy viendo casi que en tiempo real, y ese valor siempre debe ser cero, ¿cierto? Pues por lo que les Y hay decía, el una sistema de pregunta, contabilidad. Juan, interesante, porque justamente eso de los millones a nivel del balance del archivo wallet, tanto positivo como negativo, al menos yo, te soy sincero, lo estuve tratando de validar cuando lo estaban reportando los diferentes usuarios y nunca se me presentó, pero creo que sí es un caso verídico, no son como montajes, sino que sí pasó, pero ¿cuál sería como la explicación técnica a eso? Porque lo que vos has dicho ahora, y se los he escuchado a muchos, que o sea, eso es un tanto imposible, aunque te soy sincero, quizás casi al mismo tiempo que le estuvo presentando ese inconveniente, yo por allí, no sé de los que están presentes, también estuve viendo de que Moon, la wallet Moon, tuvo problemas con los balances. Entonces que los usuarios se vieron afectados. No sé cuántas horas fueron, pero si nos amplias por qué eso no es posible en Bitcoin y qué es lo que posiblemente pasó a nivel del archivo, a nivel de su posición, ¿verdad? Si te Sí, sentís con... obviamente, no, sí, obviamente, pues uno sabe que hay cosas en Internet y probablemente la mitad sea falsa, probablemente más de la mitad y demás, pero sí, digamos que pueden pasar muchas cosas, desde simplemente una migración mal hecha, ¿cierto? Pues o alguien junior que ejecutó un comando que no era y dañó algunos balances, también puede pasar y ha pasado en muchas partes. Eh, o simplemente que hubo un error, pues porque, digamos, somos desarrolladores, pues somos humanos y cometemos errores y uno en este gremio ha escuchado miles de historias eh, que son terribles y en general, digamos que la infraestructura tecnológica del mundo está en manos de gente que está entre los 20, los 30 años más o menos, ¿cierto? Entonces siempre puede haber problemas, probablemente una mala migración, probablemente una mala actualización, pues puede ser desde un punto y coma hasta, bueno, puede ser muchas cosas, pero en general puede pasar. El tema común sí creo que es muy diferente. Yo creo que pudieron haber perdido, pues no sé realmente cuál fue el problema, si cambiaban los balances, si quedaban en cero. Si quedaban en cero, probablemente es que perdieron algún tipo de contacto con ese servidor que tienen ellos, que es como un proxy, o con el sistema al que consultan, pues como los canales y cómo los abren. Entonces, obviamente, si no tiene contacto con eso, pues no puede exactamente saber. Eh,
qué balance tiene, pero digamos que son cosas muy diferentes, ¿sí? Pues porque, entre comillas, pues aunque Moon es no custodiada, pues digamos que depende de la infraestructura de ellos, pero todo está, digamos que soportado en canales y sobre blockchain y demás. Y en cambio Chivo, pues obviamente por todo lo que maneja, pues creería yo que internamente pues tienen un sistema propio, una base de datos propia, que obviamente se integra con Bitcoin y con Lightning y demás, pero digamos que obviamente al ser un sistema propio, pues pueden tener muchos más problemas, ¿cierto? Y más considerando el tiempo en el que lo desarrollaron. Que yo sé que ya lo han hablado como en otros foros y demás, pero aunque digamos que siento un profundo respeto por lo que lograron en tan poco tiempo, también es cierto que es muy difícil desarrollar, digamos, un sistema como esto y que esté libre de errores. Incluso yo creo que esa es gran parte como de la fortaleza que tiene en ese momento la infraestructura de Galoy. Obviamente también por ser open source, entonces hay mucha gente que contribuye, hay mucha gente que agrega pruebas, hay mucha gente que encuentra errores. Al ser open source también están estos hackers, entre comillas, que intentan hacer ciertas cosas, porque obviamente tienen acceso a todo el código, lo pueden ver, pero eso también nos da, digamos, como el input suficiente para nosotros poder corregir los errores, agregar más pruebas y garantizar, pues, como que eso no pase. Entonces, si ustedes ven, si se meten, por ejemplo, el repositorio de Galoy en GitHub, digamos, hay un set de pruebas de integración muy, muy grande eh, que se ejecuta cada vez que se hace un pull request al repositorio, o sea, una nueva funcionalidad, un cambio, una corrección, se ejecuta absolutamente todo y digamos que eso en parte nos da la confianza como para hacer migraciones, para hacer cambios y demás. Pero digamos que eso es hacer ese tipo de pruebas de integración, sobre todo en un sistema como el de Chivo, que obviamente es mucho más grande que lo que estaba en Bitcoin Beach. En 3 meses probablemente no sé qué tanto hicieron de eso y probablemente va a ser un tema de tiempo y estén trabajando en eso, pues porque Sí, obviamente es el sistema del que depende todo un país, entonces probablemente estén trabajando en eso, pero eso va a tomar algo de tiempo hasta que esté completamente estabilizado. Igual el trabajo fue enorme, creo yo, yo creo que muchas trasnochadas y demás, pero bueno, digamos que digamos, uno que está en el mundo de desarrollo y demás, uno lo entiende un poco más, obviamente la exacto. gente y los clientes pues no lo entienden, pero bueno, Sí. ahí está. Justamente eso, Pablo, yo que me gustaría aportar allí porque al igual que vos soy desarrollador y en incansables veces, quizá yo he sido bastante crítico del archivo wallet, pero me pongo del lado de nuestro, que es de los desarrolladores, y yo digo, lo que lograron sacar en el archivo wallet en tan poco tiempo, realmente, o sea, como vos lo dijiste, es impresionante. Pero como aquí quizás es donde va la parte de no tan del intenso trabajo, de las depeladas, me supongo, de la mayoría de personas que están en la parte TI del archivo wallet, pero el usuario siempre ve la parte final, el resultado. Y justamente quizás la mayor complejidad que esto radica es el hecho de que la wallet como tal no es una wallet que como otra app, ¿verdad? Que lo que vos hagas no tiene mayor repercusión, sino que involucra fondos y ya la pérdida de fondos sí ya es un tema bien primordial. Entonces, de hecho, yo en estos meses, desde el 7 de septiembre, el lanzamiento hasta esta fecha, que han estado volando con la presión, la gente de TI trabajando en Archivo Wallet, yo no me imagino el nivel de presión que debe de existir, ¿verdad? Pero como vos lo decís, a nivel del trabajo de TI, lo que se ha sacado es impresionante. Ahora, como la gente siempre evalúa el resultado final, eso es otra cosa. Y creo que hay razón, ¿verdad? Por lo que hemos mencionado, de que ya es dinero el que está en juego, no es cualquier cosa. Pero muy valedero tu punto, ¿no? Ezequiel. Buenas, sí, me gustaría que hablen del tema de los Channel Factory. No sé si es muy off topic de los temas que se está hablando, pero me gustaría saber qué opinas y para cuándo se podría ver que se implementa esa tecnología y qué se necesita. Si realmente digamos, es relativamente nuevo, digamos, soy sincero, en los planes y en lo que tenemos, pues como el plan dentro de desarrollo y demás, todavía no está, digamos que no está contemplado. Nosotros, digamos, tampoco hemos tenido problemas de liquidez, afortunadamente, y entonces digamos que no es como una prioridad inmediata, entonces no, no sabría qué responder porque en este momento como que no están los planes, tenemos, digamos, prioridades en otras cosas, pero pues sí,
sí hemos revisado algunas cosas y demás, pero no como que hayamos entrado a revisar como en detalle técnico o qué requerimientos necesitaríamos para implementarlo dentro de la wallet y demás, no, no lo tendría, pues como en este momento, pues como claridad, como para dar una respuesta. Y otra pregunta, Juan, si tenés el dato, reciente vi, creo que no ha pasado ni siquiera un mes, de que se le inyectó a uno de los canales de la Bitcoin Beach más de 1 millón. Bueno, creo que el balance ahorita que se maneja es más de $1 millón. De ese dato tenés conocimiento. Sí, a nosotros también nos sorprendió un poco, pero realmente no es que le hayan puesto eso. Pues sí, obviamente uno lo ve en la transacción y demás, y sí, pasó eso. Pero realmente era, yo no sé si ustedes conocen, hay un proveedor que se llama LNBIC, y ellos básicamente lo que estaban haciendo, y no solo lo hicieron con Bitcoin Beach, sino que lo hicieron con varios canales que tenían. Ellos abrían muchos canales pequeñitos de 10 millones de satoshis o algo así por el estilo, y pues ya tenían muchos, entonces lo que hicieron fue cerrar esos canales y abrir uno grande. Obviamente le pusieron un poco más, creo que era. Sí, pues como abrieron creo que uno como de 4 o 5 Bitcoin, no sé cuánto sería, pero sí lo vimos en algún punto. Igual como para que tengan una referencia, pues digamos que el nodo de Bitcoin Beach no es que haya sido un nodo promocionado, no está soportado pues como por un gobierno o algo así por el estilo, pero si uno por ejemplo lo compara contra el nodo de Chivo, el nodo de Chivo tiene 21.2 Bitcoin y el nodo de Bitcoin Beach tiene 17.42, ¿cierto? Pero esto ha sido orgánico, obviamente a lo largo del tiempo, porque la gente quiere apoyar y bueno, etc., ¿cierto? Entonces, sí, eso es como para hacer la comparación. Pero lo que pasó con esos canales grandes fue, digamos, un procedimiento que no solo fue con Bitcoin Beach, sino con varios clientes de LNBIC dentro de la red Lightning. Y una pregunta, Juan, si alguien quiere preguntar, simplemente pregunte, ¿verdad? O levantan la mano. Este dato interesante, yo he estado, bueno, de hecho con Karina tratamos de hacer el ejercicio de ver o identificar los nodos de Lightning relacionados con archivo, porque te vi que diste un dato bastante certero de 22 punto y algo de Bitcoin en un nodo específico, ¿cómo se puede detectar esto? Porque, o sea, te digo, al menos yo mi interés era como tratar de identificar la cantidad de transacciones, porque eso creo que es un dato que el gobierno no lo proporciona hasta ahorita y a mí me gustaría saberlo, ¿verdad? Porque con la wallet Chivo creo que hemos vivido diferentes escenarios. Quizás desde el 7 del 7 de septiembre hasta final de ese mes, digamos que hubo bastante movimiento por los $30 asociados. $30 o su equivalente en Bitcoin. Y luego vivimos otra etapa que creo que duró casi, no sé desde qué, no sé si vos recordás, que fue el, el crecimiento del precio de Bitcoin que llegó hasta los 67 casi, y allí el movimiento mayor de la gente a nivel de esa wallet fue para trading específicamente, ¿verdad? Ahorita creo que ha bajado esa perspectiva, pero en base a eso lo que te quería decir es que yo me he interesado bastante como por conocer el, la cantidad de transacciones que están sobre un nodo en específico. ¿Cómo determinas ese dato si vos lo sabes? No, realmente no. O sea, desde afuera no hay cómo determinar como el estado de los canales y cuántas transacciones hicieron. Digamos que eso es totalmente anónimo y solamente alguien que tenga acceso al nodo o a los datos estadísticos, por ejemplo, en este caso de Chivo, pues como lo podría determinar. ¿Qué les puedo decir yo? Nosotros, digamos que yo por hablar español y digamos que la persona de soporte, creo que es, creo no, se llama Salim, y es la persona que estuvo allá, pues sobre todo en esa primera semana después de que salió Chivo y demás, sí tuvimos muchísimos casos, o sea, en una semana tuvimos como 1.000 y pico de casos relacionados con las transacciones Lightning a Chivo. Eh, y digamos que por eso nos dimos cuenta cuáles eran los nodos de Chivo y demás, pero digamos que ustedes es muy fácil de detectarlo. Crean una factura en Chivo o en cualquier wallet, realmente digamos que funciona para cualquier wallet. Y hay algunos servicios de decodificación o, bueno, si saben algo de código, también hay algunas librerías que les permiten decodificar esa factura y ahí está el public key, o sea, la llave pública del nodo destino.
¿cierto? Entonces, digamos que con ese dato, pues se meten a 1ml.com o a cualquiera de estos exploradores que hay de la red Lightning y buscan por ese pubkey y ya encuentran cuál es el nodo, cuál es la capacidad, cuántos canales tiene abiertos y demás, y las estadísticas pues, que tienen esos exploradores. Perfecto. Bueno, no sé si alguien quería preguntar algo, si no, nos pasamos al otro tema que creo que va a ser interesante y nos va a tomar bastante tiempo, hablar de Lightning específicamente. Si nos hablas de Lightning, Juan, de forma general y después lo aterrizas a la wallet y después creo que aquí vamos a tener muchas preguntas para vos al respecto, ¿verdad? O no sé si lo orientas diferente, lo orientas primero a cómo funciona a nivel de la wallet de Bitcoin Beach y después generalizamos, ¿verdad? Pero aquí yo sí creo que te voy a hacer varias interrogantes. Bueno, yo creo que, y como para poner el punto de comparación, pues los videos que vi, por ejemplo, en el caso de Chivo, digamos que Bitcoin era como lo principal y Lightning tocaba meterse a un menú por allá todo escondido para poder crear las facturas y demás. No sé, me confirman si es así todavía o no. Sí, Pero en efecto, fíjate, solo para confirmarte, creo que esa parte, aunque creo que concluimos en la sesión pasada y no sé los que están acá presentes, pero a nivel de usabilidad, y fíjate que este es un dato bien importante, porque yo he estado monitoreando el crecimiento del archivo y al menos he notado algo bien impresionante que, y lo pueden hacer ustedes. Pueden irse a cada una de las tiendas y yo al menos vi en App Gallery y en la de Android que no hay ninguna actualización al frontend de la Chivo Wallet. O sea, es decir, todo lo que en teoría las correcciones o algo que han estado haciendo es a nivel del backend, pero yo no hay un despliegue de update en la wallet como tal. ¿A qué voy con esto? Que decíamos, y creo que eso se reconoce, de que en la experiencia de usuario o el equipo de UX que trabajó, en cierta forma le pegó bastante porque es bastante intuitivo, aunque lo que vos mencionás, para poder enviar una transacción Lightning, sí está un poco escondidito la forma de hacerlo, no es como tan sencilla, no es la predeterminada. Entonces, para responder ahí tu pregunta. sí, y el punto que quería hacer ver es que, digamos, en el caso de Bitcoin Beach, lo principal es Lightning, ¿cierto? Entonces, digamos que si ustedes, por ejemplo, ven el código y ven, digamos, la mayoría de funcionalidades, incluso eh, como el soporte que hay como para las transacciones, no es como la prioridad. La prioridad es Lightning, precisamente por el contexto en el que nació la aplicación y obviamente era facilitar las transacciones, que fueran baratas, que fueran rápidas. Incluso la wallet, digamos, utiliza, comillas, una tecnología para hacer algo que pues, se llama probing de los costos de la transacción. Entonces, si ustedes ven en la wallet, cuando van a hacer una transacción, de antemano te dice exactamente cuántos satoshis se va a cobrar por esa transacción. Si ustedes, por ejemplo, comparan con otras wallets, la mayoría lo que hace es retener un porcentaje para poder cubrir los costos de la red. ¿Sí? No sé cómo sea en Chivo o cómo cobren esos costos de la red, pero digamos que en el caso de nosotros utilizamos Probing y digamos que eso tiene unas ventajas y desventajas. Si alguno lo ha utilizado, por ejemplo, con wallets no custodial que abren canales on the fly, como Moon y como otras, a veces hay problemas a la hora de calcular eso y no se puede calcular. Pero bueno, digamos que esa es como la principal diferencia. ¿Y por qué Lightning? Pues primero por los costos, segundo por la velocidad. Obviamente si uno les va a introducir una tecnología a una persona como para que reciba pagos en Bitcoin y se demora 10 minutos o media hora para confirmar una transacción, para comprarse un coco, para comprarse un café, pues digamos que la respuesta es más que obvia para todos, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que el desarrollo, incluso todas las pruebas y la mayoría del esfuerzo, el 80-90% del esfuerzo está sobre Lightning. Eh, digamos que en el tema Lightning, no sé qué tanto conozcan los que están aquí, digamos, es un protocolo de segunda capa que está sobre Bitcoin y básicamente funciona, eh, digamos, creando, eh, digamos, para no decirlo tan técnico, como unas relaciones de confianza entre diferentes nodos. Esa relación de confianza, entre comillas, obviamente no es así, se realiza a través de una transacción Bitcoin, ¿cierto?
con las capacidades, entre comillas, de smart contracts que tiene Bitcoin. Y a partir de ahí, internamente en los canales, se llaman canales a esa relación que se forma como entre dos nodos de la red, se realizan transacciones tanto de entrada como de salida, y el estado de esas transacciones, o sea, cuánto me mandó o cuánto me llegó, digamos que solo se maneja entre esos dos nodos. Y esa es, digamos, la principal razón por la que, por ejemplo, no se puede saber internamente cuántas transacciones ha realizado el nodo de Chivo Wallet, ¿cierto? No tenemos esos datos porque probablemente lo máximo que se pueda ver es cuáles son las transacciones de apertura de los canales que se hicieron con ese nodo de Chivo. Dentro de Lightning, básicamente hay 3 proveedores grandes. Ezequiel, si quieres hacer la pregunta de una vez antes de seguir. No, pero si quieres terminar y después hablo. Sí, lo que les decía, básicamente hay 3 proveedores grandes. Nosotros usamos LND, que es de Lightning Labs, pero pues obviamente está C-Lightning, está Eclair y bueno, digamos que creo que hay otro por ahí, pero LND es el, digamos, el más usado. Y no sé si conocen Umbrel, porque también Umbrel es uno de los, eh, pues como de los stacks de tecnología que más han aportado a la red Lightning, y ellos usan LND, entonces digamos que también por esa razón LND es como de los más usados. Y bueno, digamos que nosotros también tenemos una relación ahí de confianza con ellos, y bueno, eso es parte pues como del stack de tecnología que tenemos. Dale, Dale, si quieres. Sí, no sé si ya lo dijeron, quizás llegué tarde. ¿Qué ventaja me ofrece la wallet esta Bitcoin Beach que no tenga, por ejemplo, Moon? No, como lo mencioné al comienzo, digamos que los contextos son diferentes, y como lo dije al principio, incluso nosotros los desarrolladores de Bitcoin Beach, pues en general es, bueno, si sos un usuario normal y bueno y demás, es utilizar Moon o alguna de las wallets no custodial dentro de Bitcoin, pues digamos que es como parte de por qué todos estamos dentro de Bitcoin, ¿cierto? Hay ciertos contextos, y como nació eh, todo el tema de Bitcoin Beach, de hacer pequeñas transacciones, como lo mencioné, digamos que el promedio de lo que hay en cada una de las cuentas es $10 para recibir los pagos y más, pero la gente después, digamos que lo mueve a sus propios wallets o lo mueve en archivo, bueno, lo que sea. Digamos que el contexto es diferente, el objetivo es facilitar esas transacciones, por ejemplo, con los comercios, que la gente pagara dentro de la misma comunidad, que fue lo que se mencionó al comienzo. Las acciones que se realicen dentro de la wallet pues son totalmente gratuitas, y eso es como una de las principales diferencias. La otra ventaja es que si vos no sos un usuario tan técnico como lo mencionaba Ish, pero que hay gente que no conoce, que días que voy a ir, si hay gente que no, que no sabe, pues, sabe mucho del mundo de tecnología. Cuando uno tiene, digamos, estas wallets no custodials, hay ciertas cosas que pueden ser un poco más complicadas, por ejemplo, los fees para recibir como las primeras transacciones, para abrir los canales y demás. Entonces, para alguien que está entrando y le van a quitar, no sé, el 50% de lo que recibe por un coco, así sea muy poquito, pues digamos que también genera como una barrera de entrada, y parte del objetivo de Bitcoin Beach, y quiero que todos se lleven esto, era simplemente lo que les mencioné al comienzo, o sea, es un tema simplemente de ayudar a la gente a comprender Bitcoin, de dar un apoyo social por toda la historia que se contó al comienzo, y esa es parte como de, de lo que es Bitcoin Beach. Nosotros, incluso si ustedes ven, casi que no hay publicidad, o no hay publicidad de Bitcoin Beach, más allá del esfuerzo inicial que se hizo como de visitar a las personas en los negocios y demás, que por cierto hay un dato como que tenían como que visitarlos como 7 veces para que pudieran aceptar y capacitar a la gente y demás. Y bueno, digamos que el objetivo es muy diferente pues al tener o al compararlo con una wallet no custodial, ¿sí? Porque esto no es solo una wallet custodial, sino es una wallet creada específicamente para la comunidad del Zonte. Obviamente, por todo lo que pasó, pues creció mucho más allá de esas 3.000 personas que estaban en esa comunidad. Y bueno, pues digamos que ya llegamos hasta el punto en el que casi hay 60.000 usuarios, ¿cierto? Entonces, Sí.
Nació Así es. para beneficio a nivel de impacto social, ¿verdad? Aquí te hago una pregunta de oro para mí, Juan, a ver si nos ayudas resolviendo. En este caso que ya nos aclaraste que una transacción de la wallet de Bitcoin Beach a Bitcoin Beach es totalmente gratuita, cero costo. Poniendo el ejemplo de un vendedor de coco o de un vendedor de minuta, que han salido muchas fotografías de Playa El Sonte, la pregunta acá en específico es, lo amarramos con el tema que estamos tratando ahorita sobre el Lightning, que es como la base de las transacciones de Bitcoin Beach. Cuando el primer paso, entiendo que un canal puede estar abierto infinito. Ese quizás sería como la primera interrogante. Si puede estar abierto infinito. Luego entendemos, y te digo esto, por ejemplo, esperábamos que con todo el movimiento del Salvador a nivel del archivo, por ejemplo, ver cuando nosotros íbamos a ver ciertos, en la mempool, esperábamos que el nivel de transacciones aumentara progresivamente. O sea, que el nivel de los bloques fuera, ya sabemos que el tiempo está limitado, pero esperamos ver más movimiento. Pero que el dato interesante con Lightning es, entiendo, que por ejemplo vos podés abrir un canal y sobre ese canal meter miles de transacciones, o sea, cientos de miles de transacciones. Te lo estoy poniendo yo, si no es así, después me decís, ¿verdad? Entonces, lo que significa es que podés abrir un canal y como a la blockchain solamente se va cuando aperturas el canal y cuando finalmente lo cerras. Entonces allí pueden estar miles de transacciones fluyendo en ese transcurso de tiempo, inclusive enrutándose. Entonces, en el caso de Bitcoin Beach, ¿cómo funciona esto? Es decir, abrís un canal, por ejemplo, al inicio del día y lo cerrás al fin del día y todas las transacciones se están moviendo sobre ese canal. O voy inclusive más lejos. Abrís el canal al inicio de mes y lo cerrás hasta final de mes y hasta entonces envían, digamos que ustedes absorben todo lo que se está moviendo a nivel transaccional y al final lo que se manda es como el cierre. No sé si Bueno, me captaste la sí, idea. sí, sí. Sí, pero bueno, esto que les voy a decir es como desde el punto de vista de un operador de nodo. Yo obviamente tengo mi propio nodo y realmente lo que uno busca es que los canales no se cierren. ¿Por qué? Porque cada vez que uno abre un canal, pues obviamente tiene que pagar los fees de las transacciones on-chain, ¿cierto? Entonces uno entre menos cierre canales o entre menos se los cierren, ¿sí? Porque, digamos, yo en este momento podría abrir un canal con el nodo de Chivo, si quiero, ¿cierto? Realmente lo único que necesito, si es un nodo público, es digamos, la URL de Tor, que igual ustedes se pueden meter a 1ml.com. Ahí están, digamos que los nodos y demás, y ustedes con el pubkey o pues con el QR que tienen ahí y demás, pueden simplemente agregarlo a su nodo y abrir un canal. Hay algunos nodos que tienen restricciones en cuanto a la capacidad del canal. ¿Eso qué significa? Digamos, Bitcoin Beach tiene un límite, tiene un mínimo de 10 millones de satoshis, creo que es así, si no estoy mal. Entonces solo se pueden abrir canales de 10 millones de satoshis. Pero digamos que ese es un poco exagerado y realmente, digamos, obviamente nosotros, todo el trabajo que se hace, digamos, entre comillas, es voluntario, no es que se recibe, pues o sea, no es que Bitcoin Beach sea un negocio, entonces digamos que se trata de reducir como la cantidad de trabajo que requiere el mantenimiento del nodo. Porque, digamos que lo que pasa cuando vos abrís como eso es, por ejemplo, si yo abro un canal con el nodo de Chivo y cuando lo abro solo puedo enviar Bitcoin, ¿cierto? Porque yo fui el que puse Bitcoin para abrir la transacción, ¿cierto? A medida que se van haciendo las transacciones, digamos, es algo que nosotros llamamos como que los canales estén balanceados, es decir, que yo tenga tanto capacidad de enviar como de recibir, ¿cierto? Entonces, digamos que el objetivo es que nunca se cierren. A veces se tienen que cerrar, no sé, digamos, si uno necesita el Bitcoin para hacer una transacción en chain y no tiene más capacidad, pues le toca cerrar un canal, pero el objetivo es que no se cierre. ¿Por qué? Porque es mucho más barato tenerlo abierto, ¿cierto? Y tener como esa capacidad, esa liquidez como entre entrada y salida. Eso es, digamos, es un tema, digamos, como para hacer otro space, todo el tema de administración de nodos, porque hay que tener por ejemplo, Chivo puede tener problemas y que solamente tenga
capacidad de salida porque hay mucha gente entrada, pues digamos lo saque de alguna manera y lo balancee para pues tener siempre capacidad de entrada y de salida, ¿cierto? Y aquí te pregunto algo en esto que estás diciendo, Juan. ¿Cuándo es que se te cierra un canal? Es decir, vaya, eso del balanceo te lo Sí. comprendo, ¿verdad? Pero ¿cuándo se te cierra? Es decir, porque entiendo que también vos podés definir como un canal solo casi para salida, o no puede ser así, y otro para entrada. Digamos que en general los casos de cierre es o porque yo necesito Bitcoin, y por ejemplo eso pasa mucho con Moon, pues yo no sé si hay alguien aquí de Moon o que conozca Moon, a veces hay problemas de liquidez, incluso hace poquito que estuvieron digamos en un space, muchos operadores de nodo casi como que lo banearon porque cierran, incluso a mí me pasó también, cierran los canales muy pronto, pero creo que es por la forma pues como ellos realizan las transacciones que necesitan tener el Bitcoin como disponible. Entonces, en ese caso, cuando está, digamos, la liquidez de parte como del nodo destino y necesita liquidez de Bitcoin, pues sí o sí lo tiene que cerrar porque tiene que hacer otras transacciones de Bitcoin, ¿cierto? Entonces, ese es un caso específico. Otro caso es, por ejemplo, yo hago una conexión con un nodo X, que es lo que muchas veces se hace con nodos que uno ni siquiera conoce a la persona que lo opera. Y a veces esos nodos, o sea, la mayoría son en las casas y demás, pueden tener problemas de internet o puede que la persona, no sé, pasó algo y simplemente lo desconectó. Pues ahí hay un Bitcoin que uno tiene que recuperar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando los nodos están desconectados, uno generalmente le da cierto tiempo como para que el nodo se recupere y demás, y por eso generalmente, digamos, la recomendación es abrirlo con nodos conocidos y demás para no tener ese problema. Pero en ese caso, por ejemplo, a mí me pasó una vez, solo me ha pasado una vez con mi nodo. Uno de los nodos con los que abrí, pues simplemente no, pues ya llevaba desconectado casi un mes, entonces simplemente tenía que recuperar ahí un Bitcoin que tenía y forcé el cierre del canal. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno fuerza, por ejemplo, el cierre de esos canales es un poco más costoso y básicamente es una transacción Bitcoin. Obviamente hay que esperar más porque hay que esperar a ver si el otro nodo trata pues eh, como de recuperar como ese Bitcoin, porque uno tiene como varias transacciones, pues uno podría enviar, digamos, transacciones anteriores con un estado anterior, entonces dependiendo de las configuraciones que tenga, puede tomar X cantidad de días como para que se termine de cerrar o para que se envíe la transacción final del cierre. Pero son como los de cierre. También se puede hacer un cierre si yo tengo un nodo como conectado y casi que es de acuerdo a los fees que le pongan, pues en los siguientes 3 o 4 bloques pues ya queda listo, siempre y cuando los dos nodos estén conectados. Pero el objetivo es no cerrar los canales. El objetivo es que siempre estén abiertos y bueno, y no tener que cerrarlos porque eso implica una transacción on-chain y obviamente más costos para el operador de nodo. ¿Y qué sucede, Juan, con esos canales que se cierran, cuando se cierran, digamos, de un solo lado? Allí entiendo que hay como ciertas transacciones, ¿verdad? ¿Cómo quedan esas transacciones cuando un canal se cierra? Sí, pues lo que pasó, al menos en mi caso, pues me tocó forzarlo. Obviamente me tocó pagar un fee súper alto porque hay que hacer dos transacciones. Básicamente el fee súper alto es porque uno es de acuerdo obviamente a cómo esté la red y demás, y uno tiene que pagar por dos transacciones, ¿cierto? Entonces como la primera transacción y digamos que se espera un tiempo, tiene un bloqueo por tiempo, y después de ese tiempo, si el otro nodo, pues digamos, entre comillas, no tiene objeción, que para eso es que se utilizan, hay digamos, una funcionalidad entre los nodos que se llama Watchtower, que básicamente es para verificar que el nodo con el que uno abre el canal no mande como una transacción de un estado anterior y obviamente pues que no le roben a uno de los fondos. Y después de ese tiempo pues se crea otra transacción que si ya le hace como la devolución o el depósito al nodo pues dentro de la red Bitcoin. Entonces así funciona más o menos. Ok, qué interesante eso. Y otra pregunta quería hacerte, si sabes con estos para poder montar como el nodo Lightning. Bueno, yo me estaba investigando bastante sobre esto y quiero hacerlo, ¿verdad? Pero no sé, por ejemplo, te metes a Amazon para poder comprar todo lo necesario que anda por los entre los 300 y los $400, todas las piezas, o te podés meter pero Umbrel es más que todo como el sistema, ¿verdad? Realmente he visto quien proporciona como los dispositivos es otra empresa que está asociada.
pero de hecho vos podés entrar ahí en la página y el paquete completo te cuesta alrededor de unos $400. ¿Vos sabés si ellos mandan a distintos lugares a cualquier país? Bueno, yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Uno es la infraestructura donde uno monta el software que soporta todo lo de la redlining, que básicamente son dos cosas principales. Uno es un nodo Bitcoin, ¿sí? Puede ser Bitcoin D o cualquiera, pues como de las implementaciones de Bitcoin, y el nodo Lightning, ya sea el NDS, el Lightning o el Declare, bueno, etc., ¿cierto? Esos son como los dos principales software que tienes que instalar. ¿Dónde los instalas? Eso ya es otra historia, ¿cierto? Y también hay como un tercer actor que son como estos proyectos que la mayoría son open source y bueno, algunos ya se están convirtiendo en empresas, es Raspberry Blitz, MyNode y GetUmbrel, que son creo que los tres más conocidos, que lo que hacen es como facilitar esa instalación, ¿cierto? Porque si vos querés, o sea, vos lo podrías instalar en el computador perfectamente que tenés de la casa, ¿cierto? Pues simplemente instalas Bitcoin D, lo pones a, pues, o cualquier implementación de Bitcoin Core y lo pones a sincronizar con la blockchain y después arrancas el nodo LND o el que querás y ya tenés un nodo, ¿cierto? Lo conectas a través de Tor. Eso sí habría que configurarlo porque normalmente en las casas pues no hay como una IP pública que uno se pueda pues como conectar directamente y ya, eso lo podrías tener. Entonces, digamos, la primera claridad, una cosa es el software y otra cosa es el hardware. Lo que vos estás mencionando es que la mayoría de estos, MyNode, Raspberry Blitz y GetUmbrel, digamos que la opción más fácil es utilizar Raspberry, ¿sí? Un Pi, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que ellos generalmente ofrecen es, bueno, ya está todo instalado, sobre todo para la gente que no es muy técnica, y simplemente se lo mandan a uno a la casa y ya está todo listo. ¿Qué necesitas en cuanto a hardware? Básicamente un disco con mínimo pues 1 GB. Yo igual si quieres les digo cuánto está ocupando, por ejemplo, de espacio el mío en este momento, son 512 gigas más o menos, ¿cierto? Entonces mínimo necesitas un disco de 1 TB, pero, y aquí hay un pero pues de todo lo que he visto desarrollando, sí o sí necesitas un disco SSD. ¿Por qué? Porque al menos LND es muy intensivo en temas de disco. Entonces sí o sí necesitan un disco SSD para que arranque. Yo hice la prueba en un disco pues, de los mecánicos de antes y digamos que no es tan eficiente, es muy lento. Entonces sí o sí, si van a implementar un nodo y van a tener canales abiertos y demás, compren un disco SSD si quieren. Y básicamente necesitas eso, el Raspberry y el disco SSD. Umbrel, por ejemplo, ofrece todo el sistema operativo, entonces simplemente lo que más en la tarjeta y ya lo conectas y casi que eso empieza a sincronizar, esperas a que sincronice. Si sos un poquito más técnico, puedes conectar después el disco al computador y lo sincronizas del computador, que es mucho más rápido porque requiere también procesamiento. Pero pues eso sí, sí es más técnico y si no, esperas a veces como 3 días más o menos, o depende pues obviamente de la conexión a internet y ya. Sí, de todas maneras, técnicos de lo que acabo de mencionar, pues pueden hacer las pruebas con Docker en su computador local y ya ven cómo funciona todo el tema. Y ya otra cosa es, digamos, como esas aplicaciones que ayudan a administrar el nodo, porque sí, inicialmente es, digamos, uno lo puede hacer por comandos y demás, ¿cierto? Pero pues hay otras aplicaciones como Ride the Lightning, RTL, pues lo buscan así y lo encuentran, o Thunderhub, también pues que sirven como para administrar los nodos. Y GetUmbrel tiene una interfaz que es muy básica, pero pues, digamos amigable para los usuarios que no son más técnicos, también lo podrían administrar por ahí. Pero sí, eso es, no sé si responde todas las preguntas. Sí, perfecto. Rodman. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ishikawa? Juan Pablo, ¿cómo están todos? Tenía una duda, bueno, varias dudas ahí, que de hecho, con lo que has comentado, Juan Pablo, me has aclarado varias. Bueno, sobre lo que habías consultado, Ishikawa, estos GetUmbrel y otros son, al final son enlatados, ¿verdad? Te funcionan más fácilmente, ya viene como todo predefinido para que instales y te funcione. Pero como mi objetivo es tratar de aprender lo máximo cómo funciona todo este ecosistema de Bitcoin, te quería preguntar, Juan Pablo, bueno, primero, ¿qué puedo, por qué quisiera instalar un nodo Lightning? ¿Verdad? O sea, si me preguntas a mí, es porque quiero aprender la tecnología.
pero ya por decirte, alguien que tenga Bitcoin y solo quiera poner un nodo para tener alguna rentabilidad de algún tipo, ¿cuánto sería el mínimo de Bitcoin que deberían de estar en estos contratos, ¿verdad? Y bueno, no, esa era mi pregunta. ¿Cuál sería el mínimo y qué se puede hacer o qué ventajas hay, ya sea también económicas para la persona que lo ponga y sociales para la comunidad, por ejemplo? ¿De qué manera ayudaría al país que la gente se interese por montar un nodo Lightning propio? Bueno, digamos que hay varias preguntas. Va a responder unas como desde el punto de vista de operador de nodos. Entonces, la primera pregunta que le haría a la persona que lo va a montar es, bueno, ¿para qué lo quiere? Entonces, si son temas técnicos, pues sí, pues simplemente lo montas y puedes meter, no sé, unos satoshis, hay nodos que aceptan, no sé, desde 10.000 satoshis, ya tienes que ver, es que es más caro si las transacciones para abrir los canales o la capacidad del canal, pero si quieres probar, pues incluso entre amigos pueden abrir los canales y más. Creo que ahorita en Adopting Bitcoin y en la BitConf van a hacer como un taller para abrir canales y demás, entonces si pueden estar ahí, perfecto. Y digamos que esa pregunta de para qué lo quieren, pues ya como que empieza a orientar a la gente en lo que necesita. Si lo que quieren es hacer negocio con eso, o sea, ser un operador, ser un nodo enrutador, digamos que es un poco más difícil, porque obviamente, digamos, por hacer el enrutamiento, vos puedes configurar como los fees de enrutamiento de todo el Bitcoin que pase, pues como por el nodo, y podés llegar a tener, digamos, como una rentabilidad, ¿cierto? Hay gente que gana mucho, pero digamos que requiere cierto esfuerzo o requiere, es casi como un arte porque vos tenés que conectarte o conectar ciertos nodos o ciertas partes de la red para que obviamente vos querés que enruten a través de tu nodo, ¿cierto? Para poder cobrar más fees, así sea un Satoshi, pero si son, no sé, 1 millón de transacciones, pues, ¿cierto? Se va a ver interesante, ¿cierto? Pues y más, entre comillas, sin hacer nada, ¿cierto? Pero por lo general los operadores de nodos tienen que configurar scripts para hacer rebalanceos, tienen que ver las tarifas de los canales que abren, hay ciertas estrategias, por ejemplo, no abrir canales con nodos muy grandes o muy conectados porque obviamente no van a usar como los canales que vos sabrás. Por lo general recomiendan mínimo abrir canales de 500.000 satoshis. Si va a ser pues como para algo entre comillas rentable, sí, porque obviamente entre más satoshis pongas como en el canal, pues menos va a ser el porcentaje, hay que verlo pues como un negocio, ¿cierto? El porcentaje de los fees que pagues, pues obviamente va a ser mucho menos con respecto a todo el Bitcoin que pongas. Y precisamente también por eso uno espera pues que no se lo cierren. Si uno espera al menos ganar algo, o al menos recuperar como los fees que pagó por abrir los canales, pues espera que no cierren los canales. Entonces, por eso, por ejemplo, hay nodos que son muy agresivos con los operadores de nodos y los cierran frecuentemente, como lo que mencioné ahorita de Moon. Entonces, digamos que uno prefiere evitar esos nodos, pues porque obviamente si se los cierran cada 3 días, pues va a perder mucho en costos. Si lo que querés es ser, entre En estos comillas, casos, Juan, disculpa, quien pierde es, vaya, en este caso bastante importante que has puesto sobre el de Moon, quien decide banear a Moon es el dueño del nodo, no es que, no al contrario. sí, pero no es un baneo, es simplemente que no abro canales con ellos, Ajá, no ¿cierto? querés trabajar con ellos, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que le pasó, creo que fue dizque el año pasado, el mes pasado que perdieron como 30% de liquidez en un mes, ¿cierto? Pero pues porque muchos foros y en algunos spaces y en algunas cosas de operadores de nodos dijeron, venga, no abran con Moon porque cada 2 días les están cerrando y obviamente no es rentable, ¿cierto? Sobre todo para esos nodos que quieren ser enrutadores. ¿Cierto? Y básicamente lo que se pierde son los fees. Si te lo cierran muy pronto y no alcanzas a cubrir los costos de apertura de canal, sobre todo cuando los fees on-chain están muy altos, pues, digamos, obviamente vos no vas a querer volver a abrir canales con ellos y van a perder liquidez. Pero no es solo Moon, o sea, menciono el caso de Moon porque es muy reciente, pero bueno, digamos que ya depende de lo que quieras hacer. Y lo otro es si tenés un nodo, pues por el tema de soberanía o por el tema de impuestos, creo que en España también lo hacen mucho, tener como su propio nodo, eh, porque no es solo conectar Lightning, sino que si tenés tu propio nodo Bitcoin, pues por ejemplo, para enviar transacciones, si la mandas detrás, por ejemplo, de Tor, pues no van a saber desde dónde salió o hacia dónde se está enviando,
¿cierto? Si utilizas un exchange o si utilizas una wallet custodial o lo que sea, se podría llegar a, digamos, obviamente como, digamos, esas empresas están en ciertos países que tienen cierta jurisdicción para pedir información y demás, pues podrían llegar a tener esa información, sobre todo en los países que son adversos en cuanto a temas de impuestos y demás. Entonces, más, digamos que a mí me pagan en Bitcoin, entonces, digamos, estoy en la transición de llegar al punto de poder pagar todo con Bitcoin y creo que ya solo me faltan un par de cosas para poder hacerlo. Entonces, obviamente tener un nodo tiene sentido, ¿cierto? Porque tengo el control completo. Pero digamos que ahí hay una de las cosas curiosas también utilizo Bitcoin Beach porque Bitcoin Beach está muy bien conectada. Entonces, a veces me sale mucho más barato hacerlo a través de Bitcoin Beach. Entonces, yo tengo un canal con Bitcoin Beach, a veces paso fondos. Como está tan bien conectada, pues generalmente no tengo problemas a la hora de pagar o algo así por el estilo. Que a veces con un nodo pequeño pues puede haber problemas. Ok. Entonces sí sería, y eso era una consulta que también te quería hacer, por ahí alguien mencionó hace tiempo en un space de estos, que era una buena idea abrir canales para tener liquidez. Por ejemplo, si tú quisieras tener liquidez para poder hacer ese tipo de pagos, que son con bajas comisiones, era bueno tener canales. Entonces, es como una forma de hacerle hold en un canal, ¿verdad? Nada más para poder gastar cuando quieras. Y Sí, antes de que continúes ahí con esa respuesta, en Chicago hay 2 podcasts de Lunatic Coin que hablan sobre Lightning Network. Ahí he aprendido bastante. Entonces, búscatelos ahí. Lightning Network, Lunatic Coin, y vas a encontrar bastante información. Chivo, gracias. Yo creo que ya los escuché. Como te digo, he estado bien metido en Lightning y el paso próximo que quería dar es montar el nodo, ¿verdad? Entonces, pero allí sí necesitas, bueno, más que todo está un poco enfocado con lo de Umbrel y lo que mencionaba, ¿verdad? Eso quizás quería arrancar por esa parte, pero sí ya vi todo lo complicado, lo que estaba mencionando Juan. De hecho, por ahí tengo un hilo que es el que, de todo lo que he hecho, el que más tiempo me ha llevado, que son, bueno, no es el que yo lo hice, perdón, hice una traducción de alguien, no me recuerdo el nombre ahorita, pero que lo explica casi a detalle, ¿verdad? Todo lo que está mencionando Juan de la parte del balanceo, porque hay muchas cuestiones implicadas. Entonces, y más que todo, si lo querés tomar, como dijo Juan, para la cuestión de enruteo, ¿verdad? Allí es donde creo que se complica más, porque también está el beneficio, Juan, si alguien, por ejemplo, no sé, tiene una tienda en línea y quiere como solo para recibir pago, ¿verdad? Allí más que todo está orientado a solo entrada y quizás se complica menos en ese sentido. Ese es otro quizás de los beneficios y no utilizarlo tanto como para ruteo, que creo que es lo más complicado. Sí, igual solo quería hacer como un comentario, o sea, sé que parece muy difícil y que uno cuenta pues como, y hay como muchos aspectos a tener en cuenta, pero realmente es mucho más fácil de lo que parece. Uno como al comienzo como que no se dimensiona cómo es que se abre un canal o si tengo que pedir permiso. Esa fue, por ejemplo, la primera pregunta que yo tuve, tengo que pedirle permiso al otro no para abrir el canal y realmente no es así, ¿cierto? Solo hay que saber con quién abrir como los canales. O, por ejemplo, ahorita ya hay algunos exchange grandes que tienen soporte de Lightning. Por ejemplo, para los que están en Colombia, Buda soporta Lightning. Entonces, si están haciendo, por ejemplo, una estrategia de DCA, pues así sea que compren 5,000 pesos, que son como un poco menos de $2, pues lo pueden sacar todos los días y no lo tienen que dejar custodiado en el exchange. Bitfinex también soporta Lightning, OKX también soporta Lightning. Entonces, si tienen, digamos, alguna estrategia o para transferir entre exchange y demás, digamos que también se utiliza mucho, ¿cierto? Si estoy haciendo trading o algunas estrategias, pues para mover el Bitcoin, obviamente mucho más rápido que en una transacción on-chain, pues digamos que lo utilizo. O si estoy haciendo, por ejemplo, como les dije, una estrategia de SEA, pues sacarlo a mi propio nodo, pues como para que no quede ahí en custodia del exchange. Entonces, creo que Ezequiel tiene una pregunta. Sí, me dio curiosidad con el tema de Moon, de que cierra canales, todas esas cosas. ¿Por qué lo harías?
O sea, ¿en qué lo beneficia? No, yo creo que no es que lo beneficie, es, digamos, por el modelo como abren los canales, ellos necesitan tener el Bitcoin para, eh, pues porque creo que lo que hacen por debajo es, entre comillas, simular la apertura de canales. Tienen un nodo proxy, obviamente no he visto mucho en detalle cómo funciona, pero tienen un nodo proxy que es Magnetron, si quieren lo buscan en 1ML, y ese nodo es, entre comillas, el que tiene los canales privados con cada una de las wallets, ¿cierto? Pero en últimas todos son transacciones on-chain, ¿cierto? Entonces, si está abierto un canal mucho tiempo y casi toda la liquidez está del lado de Moon, ellos y no sé, un usuario pide mandar ese BTC, sí o sí lo tienen que utilizar. Yo creo que no es un tema como de mala fe de ellos, sino es un tema que por la misma tecnología y por ejemplo hasta que no se implemente todo lo de los channel factories y demás, van a seguir teniendo ese problema. Pero no es, o sea, no estoy diciendo que lo hagan por malos o porque los, pues o porque pues tengan algo ahí como que sean adversos a los operadores, sino por ese el mismo modelo de tecnología que utilizan, que necesitan cerrar los canales. En sí, no sé si sería eso. En su página tienen un blog en el que hablan sobre los empalmes, ¿no? Para poder sacar Bitcoin del canal o agregar. Y todo lo hacen en una sola operación. Y si lo hace Moon, entonces lo estaría pagando Moon, si no me equivoco. No sé si cerraría el canal. Entonces se puede agregar liquidez o sacar liquidez. Y de todas maneras, aunque entre comillas es una wallet no custodia, realmente vos no tenés la certeza de eso, o al menos yo no he hecho el ejercicio de utilizar la herramienta de recuperación que tienen ellos. Entonces, si alguien me puede decir que es 100% cierto que es una custodia, pues persona, pero pues obviamente siempre hay dudas y siempre han visto. Entonces, realmente no sé cómo funciona por debajo porque esa parte de la tecnología que ellos tienen no es open source. Entonces, no es como que se haya podido ver porque, digamos, obviamente uno entiende y demás, pero no es que se haya podido verificar completamente. Entonces, sí, cualquier cosa que digamos es pura especulación, pero creería yo que es por el modelo y no porque quieran simplemente cerrarle los canales a las personas y demás. ¿Por qué crees que no comparten el código fuente de la parte servidor de ellos? Yo creería que es por un tema de negocio, igual es una tecnología, pues ellos han hecho mucho por el dentro del año y eso pues obviamente hay que reconocérselos y creería yo que también es como parte del negocio y esa tecnología que ellos han desarrollado, pues creería yo que vale lo suficiente como para generar un modelo de negocio a partir de ahí, ¿cierto? O bueno, no sé si hay otro tipo de filosofía o qué con ellos. Digamos que en nuestro caso, si tratamos que todo, absolutamente todo sea open source, pero bueno, tocaría preguntarle a Darío o a alguno de ellos exactamente por qué, pero creería que es por eso, sí. Obviamente ellos también tienen que comer y tienen que generar ingresos y demás, y bueno, tienen que tener un modelo de negocio que soporte todo el beneficio que le han dado a la comunidad y específicamente a Lightning, ¿no? Este dato es revelador, porque sí entendía que la wallet como tal es código abierto, ¿verdad? Pero quizá hay una separación de que esta parte de relacionado con la parte de recuperación y todo eso, sí no está disponible a nivel del código que ofrece. La de recuperación sí, la parte intermedia que hay como entre la wallet y todo ese tema de apertura de canales y demás, y cómo funciona, por ejemplo, el nodo de Magnetron, es la parte que no está. Pero la recuperación, si tiene una Comprendo. herramienta, lo que estoy diciendo es que al menos yo nunca la he utilizado como para verificar que si, igual yo no, pues como tengo mi propio nodo, no es que deje muchas cosas ahí, solo tengo como una parte ahí como para hacer ciertas cosas, o para hacer pruebas, pero no es que la utilice como en mi día a día. Pero sí, obviamente reconozco todo lo que ha implicado como para Lightning, para la comunidad, para la facilidad de uso, porque se han enfocado mucho en esa parte y obviamente, pues, digamos que la tecnología que han desarrollado por detrás para hacer que eso sea posible, ¿cierto? Sí, ok. Y otra pregunta, Juan, a nivel de la wallet, hablando un poco del lenguaje de programación que se utilizaron para el front y el back, si nos puedes comentar,
¿Cuál es y por qué se decidieron por ese? Pues realmente, ¿por qué se decidieron por eso? Pues la verdad no sé, o sea, como, digamos que estaba revisando el primer cómic, creo que fue en septiembre de 2019. Eh, pues el lenguaje que se utiliza es pues, JavaScript con TypeScript. Y pues, bueno, a Nicolás nunca se lo he preguntado, la verdad. Eh, pero pues digamos que fue el lenguaje que él escogió, ¿cierto? Eh, para la parte de infraestructura se utiliza Kubernetes, en español sería como Kubernetes, pues no sé si lo conocen, con Sí, Helm, sí. ¿sí? Digamos que toda la configuración está, incluso los charts que se utilizan también son open source. Ahí, si se meten al GitHub de Galoy, está el repo de esa parte de infraestructura, creo que es Galoy-infra y el otro se llama charts. Entonces, incluso pues, los que utilizan Helm pueden utilizar esos charts para configurar como su propia infraestructura. Y bueno, en la parte de los sitios web, que son básicamente la parte administrativa y la parte como del MP, es React, pues normalito, y TypeScript y JavaScript. ¿Sí? Ok, Entonces, perfecto. sí, Sí, bueno, no, he visto algo interesante que, por ejemplo, cuando querés que alguien te haga un envío de fondos por la Bitcoin Beach, vos podés poner el nombre me parece que es ln.bitcoinbeach y pones el nombre de tu usuario y ya te genera automáticamente el QR, ¿verdad? Eso creo que es un beneficio que no lo tienen otras. sí, hay unas wallets que utilizan Lightning Address o todo el protocolo pues de se me fue la paloma. Pero sí, sí, hay otras wallets que soportan, pues, digamos, unos protocolos que es un poco similar. Pero en este caso, pues, acuérdense que esto arrancó en septiembre de 2019. Digamos que no era tan extendido. Entonces, sí, digamos que uno como usuario puede crear como su username y le pueden pagar. Pero se hizo más como para que los comercios tuvieran pues, su nombre de usuario. Entonces, por ejemplo, el primer comercio que era el de la mamá de Jorge, creo que es Mamá Rosa, y entonces solo es así, entonces es muy fácil enviarle y no hay que generar pues, como la factura o algo así por el estilo, y también se puede imprimir fácil pues como en los QRs y demás. Y, y de nuevo, acuérdense que como nació la wallet fue para esa pequeña comunidad de allá del Sonte, entonces digamos si uno lo ve en ese contexto pues tiene como todo el sentido. Pero sí, pero vos también puedes generar una factura Lightning, se la mandas a otra persona de Bitcoin Beach. Si ustedes ven en el código por debajo simplemente se detecta que esa factura hace parte pues como del nodo y se sabe a qué usuario corresponde y simplemente se le acredita sin necesidad de pasar por la red de Lightning, y lo mismo pasa con las direcciones Bitcoin. Juan, ¿y la wallet es compatible con Moon Wallet o no? La wallet es compatible con todas las wallets de la red Lightning. ¿Qué pasa con Moon y en general con las wallets que abren canales, pues se llama on the fly, pues que abren canales en el momento que uno hace la transacción, que no soportan lo que mencioné al comienzo, que era como esa funcionalidad de probing, como de sondeo para mirar cuánto iba a costar exactamente la transacción y no tener que cobrarle un porcentaje al usuario, ¿cierto? Si ustedes ven en la wallet, les dice exactamente cuántos satoshis van a pagar por la transacción. Y si utilizan otras wallets, probablemente se habrán dado cuenta que les cobran es como un porcentaje o que tengan que tener como reserva del balance un porcentaje de lo que van a mandar, ¿cierto? Entonces, esas wallets, digamos que tienen algunos problemas. Sé que con LND, las nuevas versiones, 14 o algo así, se van a solucionar esos problemas. Entonces, sí, digamos que, y que como entrando a los errores, la mayoría de los casos, por ejemplo, relacionados con uno con este tipo de wallets, son por eso. Pero si no estoy mal, se le puede dar, así haya un fallo como en el cálculo del costo, se le puede dar enviar y lo manda, pero pues obviamente ahí ese es uno de los casos como específicos que hay que tener mucho cuidado, y es, se tiene que reservar como un 2% del balance,
Después de eso, se mira cuánto fue exactamente el costo y se hace la deducción de cuánto fue lo que se cobró inicialmente, que es ese 2%, menos lo que realmente costó la transacción, y eso se le devuelve al usuario en otra transacción adicional, ¿cierto? Pero eso es como la única salvedad. A veces, y sobre todo cuando han tenido problemas como de liquidez y eso, sí hemos tenido pues como algunos problemas, pero no es algo específico de Moon, sino pues es algo normal que puede pasar con cualquier wallet, y en general, por ejemplo, con Chivo nos pasa mucho. O sea, yo diría que el 90% de los casos de soporte que hay son de transacciones a Chivo, y es básicamente, o incluso, pues algunos es a veces como que no hay suficiente liquidez, aunque eso ya como que mejoró mucho. Obviamente al comienzo pues el nodo no tenía mucha liquidez, pero eso ya ha mejorado muchísimo, entonces casi creo que ya no se presentan esos casos, pero sí lo que se presenta es como que se acreditan, pues efectivamente se realiza la transacción Lightning, pero no se acredita dentro de Chivo, entonces tenemos muchos casos de soporte, eh, y pues básicamente digamos que nosotros no podemos hacer nada más allá de entregar como pues eso se llama el secret o el hash de la transacción, o ambos, pues para que lo puedan enviar a soporte de Chivo, y que ellos puedan verificar en el nodo que efectivamente el pago sí se realizó, ¿cierto? Pero bueno, pues eso es básicamente ellos como hacen como la revisión de cuando llega una transacción, ¿sí? Pero no es algo específico de Moon o de Chivo. Generalmente todas las wallets hemos tenido problemas con OpenNode, hemos tenido problemas eh, con el proveedor de Tigo, creo que es Flexa o algo así por el estilo. Con casi todos los proveedores de lo que ha habido como en El Salvador hemos tenido ciertos casos en los que pasa lo mismo. No es solo a Chivo al que le pasa, no es solo a Moon con el que pasa, no es, y obviamente me imagino, porque yo no estaba en esos casos, que a nosotros también en algún momento habrá pasado, pues como que sobre todo al comienzo, pues que no había tantas pruebas y demás, en algún momento tuvo que haber pasado ese tipo de errores. Bueno, chivísimo. Bueno, yo creo que no sé si tienen algunas preguntas adicionales, y quizás la última podría ser, aunque creo que ya lo mencionamos, Juan, qué se puede hacer con la wallet de Bitcoin Beach. Y supongo, como me dijiste, se van a dar algunos anuncios especiales relacionados con esta, no sé si el proyecto como tal, en una de estas actividades que va a ser justamente hoy en noviembre. Pero si nos detallas allí qué es lo que se puede hacer actualmente con la wallet de Bitcoin Beach. Bueno, igual yo sé que les hablaba mucho de los temas técnicos, probablemente a muchos los haya aburrido, pero sí, digamos que sabemos que podría ser como un tema de eso y demás. Pero bueno, en cuanto al usuario final, básicamente hacer pues, los tres tipos de transacciones: transacciones on-chain, transacciones Lightning y transacciones dentro, pues como de la misma aplicación, pues totalmente gratuitas, como ese porcentaje para pagar esos fees. Adicional, pues puedes hacer intercambio entre redes, ¿cierto? Es decir, si tienes, por ejemplo, Lightning, pues en tu billetera, no sé, en alguna billetera custodiada, lo mandas por Lightning y después puedes sacar con Bitcoin. Aunque nosotros, digamos que la gente ha usado un poco de eso es como uno de los principales problemas, porque eso requiere, digamos, cierta cantidad de mantenimiento, y algunas personas pues como se han excedido, ¿cierto? Lo que hay que entender es que, digamos que Bitcoin Beach no es un exchange, no es, digamos, un gran proveedor como de liquidez. Todo está orientado a que la gente lo pueda utilizar en el día a día, y obviamente estas personas que ya lo han utilizado como para un tema un poco más pesado, ¿cierto? De mandar hasta un Bitcoin o algo así diario, o algo, pues intercambiando entre redes, eso se llama loop out. Pues digamos que termina afectando a otros usuarios, ¿cierto? Porque hay que estar rebalanceando, hay que estar cambiando. Entonces mientras eso pasa, pues digamos que la gente se queda sin poder hacer ciertas transacciones, sobre todo las transacciones on-chain, que requiere, digamos, pasar Bitcoin desde la cold wallet a la hot wallet. Entonces mientras se confirman esas transacciones y se hace todo el proceso de las múltiples firmas y demás, pues termina afectando a ciertos usuarios, sobre todo cuando utilizan los cajeros, que los cajeros requieren las transacciones on-chain, digamos que los afecta un poco. Entonces, digamos, algunas de esas personas simplemente se las ha contactado y se les ha dicho
venga, acuérdense que esto es un proyecto para la comunidad, que está orientado pues como en dar apoyo social y demás, y no, pues no somos un exchange ni tenemos como esa capacidad gigante de liquidez y demás como para poder soportar como esas transacciones. Cierto, otra ventaja para los comercios allá es que pueden pues tener su punto dentro del mapa y obviamente la gente puede pagar con el handler o con el nombre de usuario pues, del comercio. Y como mencionaste ahorita, hay pues como una URL donde la gente puede entrar y pagarme directamente a mí, ¿cierto? Y digamos que lo utilizan mucho para donaciones, como hay tantos proyectos sociales, algunas donaciones se realizan a través de ahí y en esa misma página se puede, pues uno simplemente le pone como el /print y genera el QR para que lo impriman y lo pongan, pues no sé, en la tienda, en el restaurante, en lo que sea, y la gente pueda pagar directamente pues leyendo el QR. Y ya, eso es. Ok. Bueno, excelente, Juan. Te agradecemos. Yo en lo personal he estado desde el sábado pasado que me dijiste bastante emocionado por querer conocer esta wallet en particular, ¿verdad? Como te digo, es quizás el proyecto pionero y el que ha hecho bastante ruido a nivel mundial y en teoría ha sido como la base del ejemplo de lo que sí se puede hacer con Bitcoin. Y creo que por allí nace o se amarra la idea de la implementación de la ley Bitcoin en el país y por todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, supongo que, como ya lo has dicho, van a haber nuevos anuncios. Hay quizás una visión de ampliar y de hecho la base de usuarios es bien importante. Creo que 59,000 usuarios es algo fuerte, tanto así que creería yo que por ejemplo, la app del banco más importante del país, que es Banco Agrícola, si no me recuerdo, vi el dato de descargas anda por los 100,000. Entonces estamos hablando de que el nivel de descarga no es nada despreciable, ¿verdad? Es un número muy bueno de usuarios y vamos a ver qué rol puede ir tomando esta wallet, porque en la medida, por ejemplo, de que el archivo no se vayan solventando los problemas que tiene, creo que va a haber oportunidad en el mercado de El Salvador para otro tipo de wallet. Y esta de Bitcoin Beach creo que no está muy alejado de ese propósito, ¿verdad? Lastimosamente, como lo hemos mencionado varias veces, creo que el ímpetu en El Salvador un poco se disminuyó por tantos errores. Yo pienso que si a nivel de la wallet hubiera salido quizás con menos funcionalidades, como lo mencionamos antes, del respeto para las personas que están en TI, pero quizás si se hubiera fraccionado en no tratar de sacar tanto, pero lo que sacarlo de una manera bien funcional, el nivel de adopción o de emoción en el país creo que fuera mucho más grande, ¿verdad? Porque ahorita todavía hay bastante temor por los errores presentados en la wallet y allí vemos la trascendencia o la importancia que tiene porque es lo que está de cara con interacción con las personas. Entonces, la experiencia cuenta mucho con eso. Así que te agradecemos Sí. por todos los datos que nos has aportado, especialmente a nivel conocimiento, para cuando tenemos la oportunidad de interactuar o de participar ya sea en otros space o conversar con personas, ya tenemos como de primera mano la información que nos has proporcionado vos, que es pues totalmente fidedigna. Sí, igual las recomendaciones, pues obviamente no confíen en lo que les diga alguien por un space o algo así por el estilo. Igual, digamos que afortunadamente, y creo que es como pues, la razón también por la que yo llegué a Galo y demás, es un proyecto open source, uno puede entrar, uno puede revisar, uno puede verificar. Incluso ahorita estamos contratando, entonces, por ejemplo, el proceso es muy interesante porque normalmente no se hacen pruebas, sino que simplemente la gente que contribuye, cuando llegan como a cierto nivel de contribución o demás, simplemente se les ofrece algo para que, pues como para que trabajen ya como parte de la compañía. Entonces es un proceso, digamos, muy interesante porque es una construcción colectiva y obviamente ayuda mucho en temas de seguridad, ayuda también en temas de verificación. Por ejemplo, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ahorita que mencionaban, por ejemplo, el tema de confianza, y hay un reto muy interesante si hay alguien de criptografía o algo así por el estilo, es poder validar los fondos que efectivamente se tienen, porque pues en última son fondos de las personas, así sean $10, pues digamos que son $10 de mucha gente. Entonces, digamos, hay un reto interesante, por ejemplo, ahí para
crear un mecanismo de verificación de que efectivamente sí se tienen los fondos de todas las personas, ¿sí? Y ahí, digamos que hay diferentes formas de hacerlo y demás, pero es un reto que está pendiente, está en uno de los issues ahí dentro del repositorio backend. Entonces hay muchas cosas, incluso pues si hay desarrolladores acá, pues sería interesante, o si se quieren aproximar como al tema de desarrollo en blockchain, en Bitcoin, en Lightning, que se metan al proyecto. Hay unos issues que les pueden ir dando como el contexto de qué es lo que significa desarrollar, y pues de paso ayudan y contribuyen con el proyecto, pues que ha impactado muchas vidas y que en últimas terminó siendo como esa primera piedra de todo lo que se viene en El Salvador con Bitcoin y la ley Bitcoin, ¿cierto? Entonces, o si también están buscando trabajo para trabajar en Bitcoin, blockchain y Lightning, digamos que también sería como el proyecto perfecto y sin ningún compromiso, simplemente aportan, y si les funciona para ustedes, probablemente también les ofrezcan algo. Sí, ese es un dato importante, y creo que eso es para el tema más que todos los desarrolladores. Creo que hay mucha oportunidad de trabajo relacionado con todo lo que tiene que ver tanto blockchain como desarrolladores Lightning, especializados en Lightning. Veo que están saliendo bastantes oportunidades, y este fuera como un tema interesante tratarlo, ¿verdad? Solo que ahí sí ya es con la rama mucho más técnica, porque sería relacionado a ese tipo de oportunidades que se están generando. Bueno, te agradecemos, Juan, por este espacio que nos has permitido, casi unas 2 horas. Vamos a tener el siguiente espacio, no sabemos si el día viernes posiblemente o el día sábado, y ese lo vamos a dedicar con ahí algunas sugerencias en base de las que nos proporcionó Miguel. Lo vamos a dedicar a tratar de como de empezar a educar. Ojalá varias gente de El Salvador se pueda ir uniendo para ir hablando de temas como más sencillitos, pero que creo que hemos detectado y lo seguimos detectando en las diferentes sesiones que tenemos la oportunidad de conectarnos. Nada menos el día de ayer, alguien de El Salvador se unió y hizo algunas consultas que nos pueden parecer a nosotros bastante inocentes, ¿verdad? Pero eso quizás nos da la idea, como Miguel lo decía, de que hay mucho desconocimiento, y de hecho a nivel educacional no se lanzó en El Salvador como debía ser. Entonces tal vez podemos aportar con esas cuestiones bien sencillitas, y dándole especialmente el space, oportunidad a toda la gente que hagan sus diferentes tipos de preguntas, y creo que en comunidad podríamos ir ayudándoles a responder cada una de ellas. Entonces, si gustan, cerramos acá el espacio. No sé, Cari, si querías decir algo, o alguien de los presentes, si no, creo que podemos ir cerrando. No, solamente reiterar, muchas gracias a Juan por asistir aquí estas 2 horas y darnos la información. Gracias, Ok. Cari. Y ahí me gustaría decir algo. Tipo en 100 años, ¿ven un futuro donde cada persona tenga que tener un canal de Lightning Network, o va a ser distinto? ¿Cómo lo ven? Yo creo que va a ser como un tema híbrido, y obviamente la tecnología va a avanzar mucho. Probablemente se puedan crear tecnologías que faciliten mucho más como esa aproximación y que sea totalmente no custodial. Pero, pero creo que al final va a ser como una mezcla de ambas cosas, pero bueno, 100 años es mucho tiempo y más como para cómo está avanzando la tecnología en este momento. Entonces, sí. Sí, ese tema ha sido, de hecho, lo han mencionado varias veces, y cabal, lo que se pretende es que en algún futuro no tan lejano, el hecho de montarte un nodo no sea tan, quizás no ahorita, no sé si llamarle complicado, ¿verdad? Pero al menos que esté mucho más accesible, de manera tal que casi cualquier persona lo pueda montar de forma sencillita. Y sería interesante. La verdad es que yo pienso que ahorita la revolución esta de Bitcoin, criptomonedas y blockchain la estamos viendo quizás desde estos últimos, así más intensamente, desde el 2020, y creo que ahorita se está revolucionando a un ritmo bien vertiginoso, que en alguna manera ya casi todas las personas, al menos que antes no se escuchaba hablar de eso,
al menos ya escucharon hablar, aunque no sepan muy bien a qué se refiere, pero eso creo que es un tema bastante importante. Y luego para nosotros que ya hemos adentrado en esto y que le vemos la oportunidad, pues no es de desaprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Solo imagínense aquellos que lograron entrar. Bueno, nada menos este proyecto, el que mencionamos, y creo que es algo importante. En el 2020 el precio del Bitcoin estaba a $6,000 y estamos hablando de que no hace 2 años. Entonces, o casi menos de 2 años, y al precio que estamos manejando ahora, entonces eso es importante para nosotros, ¿verdad? Si le vamos entendiendo el valor, si vamos viendo de que el proyecto va a prosperar, pues también para nosotros es una oportunidad de apostarle, porque ahorrando a plazo en los bancos, a plazo fijo en los bancos, pues como que eso no nos va a hacer mucho, ¿verdad? Siempre hemos dicho que no nos podemos quizás hacer ricos o millonarios de la nada, pero creo que Bitcoin sí es una oportunidad de la cual si le ponemos el ojo y estamos seguros de lo que está haciendo, posiblemente pueda hacer. Y muchas personas ya lo hicieron. Todas esas que adquirieron sus adquisiciones hace unos años, pues ahora realmente si lo tuvieron ahorrado, ya tienen algo y tal vez posiblemente nos veamos ahí en algunos eventos. Sí, claro que sí. Yo igual me voy a quedar como hasta el 1 de diciembre, más o menos. Entonces, sí, sí, algo, o si tienen, no sé, comunidades o algo como que necesiten. Yo sé que a veces acceder a desarrolladores de Lightning en español es un poco más difícil. Si tienen algo, podemos organizar algo mientras esté allá en El Salvador. Entonces, con mucho gusto lo que necesiten. Excelente. Bueno, vamos cerrando. Yo creo que quedó bien grabado. Por ahí lo vamos a poner después tanto en Facebook, que estamos creando una comunidad, y también en YouTube. Así es que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos y pasen una feliz noche y feliz fin de semana.